Hola, ¿qué tal? Yo soy Óscar García y bueno, hoy os vengo a presentar Personas Imparables. Hola Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Y bueno, hoy te voy a hacer unas pocas preguntas. Hola Óscar, ¿qué tal? Encantado, gracias por recibirme. Y bueno, aquí estoy para intentar responder a esas preguntas que puedas tener. Vale, pues empezamos. Venga, Pues la primera pregunta es ¿desde cuándo tienes diagnosticada la diabetes y si qué tipo de tratamiento tienes actualmente? muy bien. Bueno, pues yo llevo ya unos 20 años con diabetes. Fui diagnosticado en 2020, en 2002, perdón. Y bueno, he pasado a través de muchos, bueno, los normales tratamientos que puede haber, sobre todo debido a cuando me diagnosticaron. Aún producía un poquito de insulina, etcétera, pero en la actualidad pues utilizo una bomba parche y también con un sensor continuo de glucosa. Y con esas dos cosas me manejo bastante bien, la verdad. ¿Y qué tipo de deporte practicas y desde cuándo? Bueno, he practicado muchísimos deportes en mi vida, ¿no? Antes de tener diabetes, pues fui nadador, fui jugador de voleibol y con mis amigos siempre salía en bici de montaña, ¿no? Porque de donde yo vengo hay montañas muy cerca y siempre íbamos con la bici de montaña y tal, ¿no? Pero claro, luego cuando tenía 22 años me diagnosticaron diabetes, pero eso no, la verdad es que desde el primer momento no me paró los pies, sino que casi un poco al contrario, porque claro, fue diagnosticada de una manera un poco por casualidad. Y entonces, todavía, como te comentaba antes, todavía podía producir un poco de insulina, etcétera, etcétera. Y el deporte ayudaba muchísimo a esa situación, por los procesos que se producen, que se mejora la sensibilidad a la insulina, etcétera, etcétera. Entonces, me puse a practicar deporte casi como un loco, ¿no? Y intentando, obviamente, manejarlo lo mejor posible. Todavía, afortunadamente, no me tenía que inyectar insulina externamente, así que mi cuerpo todavía podía reaccionar a posibles episodios hipoglucémicos, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí digamos que ese periodo que podríamos llamar pues como una especie de luna de miel un poquito larga, pues me duró unos 4 años ahí, ¿no? Y fui a través de muchos deportes, ¿no? Ya te he comentado que hice natación y bicicleta y tal, y luego y hice voleibol durante muchísimos años. Y voleibol lo he estado practicando casi por 30 años o más, ¿no? Y luego, debido a que, bueno, achaques de la edad, podríamos decir, o que te duele una cosa o te duele la otra, etcétera, pues empecé un poco a cambiar un poquito de deporte, ¿no? De hecho, terminé dejando el voleibol y como me gustaba la natación y tal, pues me puse un poco con el triatlón, que me atraía, ¿no? Sobre todo a principio, sobre todo en los entrenamientos y tal, hacía de corta distancia. Y bueno, la verdad es que me lo pasé súper bien. Aprendí muchísimo, aprendí mucho sobre mí mismo y luego, pues bueno, conseguí el objetivo que me propuse y una vez que conseguí ese objetivo, me quedé un poco como que no sabía hacia dónde ir, ¿no? Entonces, bueno, pues leyendo, viendo un poquito más, algo un poco más a largo plazo, ¿no? Porque yo me gustaría poder seguir practicando deporte toda mi vida, ¿no? Pues entonces decidí y aposté por el bodybuilding, ¿no? Digamos, la musculación, ¿no? Por también, obviamente, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que el tener unos músculos un poquito más grandes, ¿no? También mejora la sensibilidad a la insulina, y etcétera, etcétera. Y además es un deporte generalmente poco lesivo, siempre que no te pongas en riesgo tú mismo poniendo debajo de cargas demasiado altas o no tengas control en cierto momento, etcétera. Así que bueno, básicamente resumiendo, en la actualidad practico la musculación, aún de manera, bueno, no competitiva, pero bueno, nunca se sabe, ya se verá. Para este año tengo algún que otro plan, pero bueno, eso quizá lo podamos comentar luego. Sí. ¿Y cómo llegó el deporte a tu vida? Bueno, para mí el deporte siempre ha sido
un símbolo de compañerismo, ¿no? De socializar, de superación personal, de esfuerzo, de energía positiva y sobre todo de pasármelo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, la natación fue un poco como desde pequeño, ¿no? Mis padres me llevaban a natación, me gustó y tenía ciertas... mi constitución, de alguna manera, soy una persona alta, o alta comparado con la media quizá en España, ¿no? Entonces, pues bueno, mi torso es quizá también un poquito más alto que mis piernas, ¿no? Y eso, pues bueno, me beneficiaba en la natación, ¿no? Y entonces, pues bueno, continué haciendo natación de manera un poco, o sea, primero competitiva y luego a partir de los, creo que 12 años lo aparqué y cuando llegué al instituto conocí mi gran amado voleibol, ¿no? El voleibol para mí ha sido un deporte de alegrías, ¿no? He conocido muchísima gente, he aprendido mucho sobre mí mismo, y he socializado un montón y me divertía un montón, ¿no? Esas decisiones rápidas que tienes que tomar y también esa parte que para mí es muy importante, ¿no? El saber que tú solo no puedes jugar, ¿no? Siempre necesitas, ¿no? Al menos un compañero o dos o tres o seis para jugar contigo, ¿no? Y entonces tú eres parte de esa comunidad, ¿no? Y la verdad es que, bueno, para mí el voleibol me encantó. Siempre jugué y jugaría siempre que pudiese. Ahora no lo practico de manera habitual. Por eso, porque empecé a tener ciertos dolores en el hombro, etcétera. Y al final, pues bueno, como te he comentado antes, me embarqué en el triatlón. Y bueno, me puse como objetivo completar un Ironman. Era un objetivo muy, no sé, bastante difícil, ¿no? Pero, bueno, al final solo me quedé en medio Ironman. Pero bueno, con eso ya me quedé satisfecho, ¿no? Cumplí de alguna manera mi objetivo que me puse y ya está, ¿no? Así que, bueno, básicamente así es como, digamos, llegó el deporte a mi vida, un poco por, no sé, familiar, amigos y luego ya una vez que te introduces un poco más en la rutina, pues también tus propios objetivos o tus propios intereses, ¿no? Bueno, ¿y cómo es tu práctica de deporte hoy en día y cuánto tiempo le dedicas? Bueno, para mi deporte base, como te he comentado antes, es la musculación, ¿no? Y le dedico entre 3 a 5 días de la semana, dependiendo pues, de mi disponibilidad, trabajo, familia, etcétera, ¿no? Y en esos días dedico entre 1 hora y 15 minutos, como mucho, por sesión, ¿no? Es decir, que me podría mover si digamos que si entreno solo 3 días, invierto unas 4 horas semanales y si entreno un poquito más, de 4 a 5 días, pues podremos subir quizá como mucho a 6 horas semanales, ¿no? Depende de la fase en la que me encuentre, depende también, pues eso, básicamente de mi disponibilidad, ¿no? Que muchas veces es lo que más, bueno, lo más difícil de gestionar, ¿no? ¿Y cómo te preparas a la hora de entrenar y cómo te preparas con tu diabetes? Ujú. Bueno, en la actualidad, por decisión personal, aun habiéndome formado para un poco saber qué es lo que tenía que hacer en el gimnasio, aún así llevo ya creo que unos 2 o 3 años con un entrenador personal, ¿no? Más que nada para quitarme un poco ese peso de encima pues bueno, de tener que prepararme mi entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y él me pone los entrenos, pero claro, el resto, que es la diabetes, me las tengo que ingeniar yo, ¿no? Pero bueno, debido a la rutina, a que lo hago con frecuencia, a que conozco mis patrones de alimentación, horarios, etcétera, etcétera, pues lo tengo bastante bien aprendido, no tengo que hacer muchas modificaciones, ¿no? Casi siempre entreno por la tarde
sobre las 5 de la tarde o por ahí, 5 o 6. Y en ese momento yo ya llevo 3 ingestas, ¿no? de comida, ¿no? Pero claro, yo sé que justo la ingesta que va justo antes del entrenamiento, suelo siempre consumir pues, un batido de proteína con kéfir, ¿no? Que lo utilizo para tener un intestino saludable, ¿no? Y entonces, pues, esa bebida sé que me dura mucho, la digestión es muy larga, ¿no? Entonces me dura durante todo el entrenamiento y aunque el entrenamiento de pesas puede incrementar el nivel de glucemia en la sangre, casi siempre lo llevo, como llevo ya insulina que me he inyectado para el kéfir y para el batido de proteínas, pues en ese sentido siempre aguanto el entrenamiento bastante bien. Sí, y durante la competición, ¿qué debes tener en cuenta? Bueno, en la actualidad todavía no he competido en musculación o en culturismo, como se conoce también en castellano, ¿no? Que lo llaman culturismo natural, ¿no? No he competido aún. Es uno de mis objetivos de este año, pero aún no me he enfrentado a esa etapa que yo creo que más difícil, la etapa más difícil es en este contexto, ¿no? de la musculación, es la llegada al día de la competición, ¿no? Porque claro, necesitas unos cuantos meses de ingestas hipocalóricas, con poca energía, vas perdiendo mucha grasa, la sensibilidad a la insulina mejora mucho, pero también se producen, se producen cambios hormonales, ¿no? Debido a esa baja grasa corporal que en ese sentido aún no me he tenido que enfrentar a eso, ¿no? ¿Y cómo es tu variedad glucémica? ¿Practicando deporte puedes llegar a conseguir estabilidad? Sí, sin ninguna duda. De hecho, a mí me ayuda muchísimo. En mi caso, incluso lo que no consideraríamos incluso deporte, ¿no? Yo también para adelgazar, ¿no? No solo como un poquito menos, sino que también intento caminar un poquito más, ¿no? Y también en el país donde resido se acostumbra mucho a caminar después de comer, ¿no? O sea, aquí también se come un poquito antes, ¿no? Comemos a las 12, 12 y media de la tarde, de mediodía me refiero. Y entonces, justo después de comer, te vas y te haces un paseo de media hora. Y solo con andar, sin tener que hacer mucho esfuerzo, la insulina se absorbe mejor y la digestión va muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, con respecto a tu pregunta, sí, sin ninguna duda, creo que se puede conseguir una glucemia estable pre-deporte, intra-entreno o intracompetición y también post-entreno, ¿no? Obviamente, esto es un ejercicio de ensayo-error y empezar muy poquito a poco, ¿no? Y sobre todo en pensar en esa progresión, ¿no? Yo nunca me tiraría a hacer un deporte, cualquiera que sea, de 0 a 100, como sin diabetes, ¿no? O sea, todo requiere un proceso de aprendizaje y de conocerse uno a sí mismo, ¿no? Poco a poco. Así que, de hecho, yo, por ejemplo, si tengo un entrenamiento donde tengo sentadilla, por ejemplo, que tengo que hacer sentadillas pesadas, yo ya sé, por experiencia, que las horas post-entreno y sobre todo la noche que va después de ese entrenamiento duro de pierna, tengo que tener cuidado con la hipoglucemia porque la insulina trabaja como el doble de mejor, ¿no? En mi caso. Entonces tengo que tener cuidadito ahí y bueno, ahora que tengo la bomba, que la tengo el lazo cerrado, la dejo hacer y ella toma, digamos, decisiones sola. Pero antes de esta etapa sí que tenía que disminuir mi insulina basal bastante. Te hablo del 50% a lo mejor o algo así. ¿Y has tenido que hacer o tienes que hacer permanentes en correcciones de insulina?
Bueno, o sea, no tengo intraentreno casi nunca y bueno, a veces depende un poquito como mi bomba parche la puedes poner igual que otras bombas, ¿no? Pero en este caso la pongo en diferentes sitios de mi cuerpo, ¿no? Y digamos, la absorción de la insulina no siempre es la misma, dependiendo de dónde te pones o el catéter o en este caso la bomba, ¿no? Y entonces eso lo tengo que tener en cuenta. Voy viendo en los primeros días si la absorción va bien o si no va bien. Y si no va bien, pues tengo que hacer más ajustes, ¿no? Esto tengo una absorción muy mala, a lo mejor, por ejemplo, si me pongo la bomba en la zona del glúteo o por ahí, tengo que inyectar más insulina. Así que ahí tengo que hacer varias modificaciones o inyectar cada cierto tiempo un poquito de insulina con la bomba. Así que es cierto que a veces tengo que hacer, digamos, pequeñas correcciones, pero en general no debido exclusivamente o no debido al entreno o a la práctica del deporte, ¿no? Sí, así que yo que lo dejaría ahí. ¿Y cómo es la alimentación de un deportista y en las competiciones? Uh-huh. Bueno, como he practicado muchos deportes, he tenido muchos tipos de alimentación, ¿no? Y bajo mi punto de vista, todo hay que entrenarlo, yo creo, ¿no? Cuando practicaba deportes de resistencia, pues hacía como mini ensayos, ¿no? En los entrenos. Pues venga, hoy voy a comer esto, voy a ver tal, y dependiendo de la intensidad o de la duración del entreno, obviamente siempre cuando hacía deporte de resistencia llevaba pues geles o dátiles o quizá algún plátano. Siempre los llevaba encima bueno, no solo yo, o sea, cualquier persona, incluso las que no padecen diabetes, también tienen que tener este tipo de aporte energético, ¿no? Y bueno, durante los entrenamientos pues iba probando, iba aprendiendo y todo eso pues lo iba teniendo en cuenta de cara a una posible prueba, ¿no? Aún así, por ejemplo, aún habiendo practicado muchísimo, el medio Ironman que hice, al final tuve algún que otro problemilla. Pero bueno, quizá luego podamos hablar de eso. Y en concreto en la musculación, bueno, la estrategia es bastante simple, ¿no? Simplemente de cara a la competición, como te he dicho antes, tienes que comer un poquito menos para ir perdiendo grasa progresivamente. Y bueno, con tener un aporte suficiente de proteína y luego jugar un poquito con la grasa y el carbohidrato, en general no hay mucha dificultad. Es cierto que en mi experiencia, a mí me funciona mejor una dieta, digamos, contenida en carbohidrato, que no sea demasiado alta en carbohidrato, que una dieta más alta en carbohidrato, ¿no? En mi experiencia, conforme más carbohidrato ingiero, paradójicamente, no paradójicamente, obviamente necesitas más insulina para absorber ese carbohidrato, ¿no? Pero como que, al menos a mí, parece como que le cuesta más al cuerpo absorber más y más y más cada vez, ¿no? ¿Y tienes alguna anécdota en positivo o en negativo con la diabetes como protagonista cuando haces tu deporte? Sí, alguna que tengo, sí. Por ejemplo, cuando hacía triatlón, todavía no tenía el sensor de glucemia, etcétera, etcétera. Es decir, me tenía que hacer las glucemias en sangre normal, ¿no? Y la verdad es que me sentía muy orgulloso cuando era capaz de medirme encima de la bici sin tener que pararme, ¿no? Obviamente eso lo entrené para no caerme y no tener algún accidente, ¿no? Pero bueno, tenía ya mis cosas preparadas, ¿no? De manera que yo ya, pues simplemente el glucómetro estaba ya encima de la bici ahí atado prácticamente, y yo ya le introducía la tira, me pinchaba de manera como podía y lo gestionaba bien, ¿no? Y la verdad es que eso siempre me sentí muy orgulloso, ¿no?
Por otro lado, durante la prueba del Ironman, como te he comentado, pues bueno, ahí ya tenía bomba, pero no tenía el sensor de glucemia, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente me iba a enfrentar a una carrera muy larga y dije, vale, pues voy a poner mi basal a un mínimo a que yo considera que yo ya había practicado, ¿no? Es decir, venga, a un 20% por las próximas 6 horas, ¿no? Porque yo sabía que me iba a llevar bastante tiempo a hacer la prueba, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Claro, que yo tardé más de 6 horas en hacerlo. Y entonces me olvidé de que a las 6 horas la bomba empezaba a inyectarme insulina de modo normal, ¿no? O sea, mi sensibilidad a la insulina ya era bestial, o sea, por muy poquita insulina que me inyectara iba a ir genial, pero claro, la bomba se puso ahí a inyectarme 100% y no me di cuenta, y cuando ya me di cuenta pues ya era un poco casi demasiado tarde y tenía que ir casi de avituallamiento en avituallamiento bebiendo Coca-Cola y lo que pude hasta como afortunadamente no quedaba mucho, pero bueno, aún así tuve que arrastrarme casi de avituallamiento a avituallamiento para intentar llegar al final de la prueba, ¿no? Jugando al vóley he tenido que tomar algún que otro descansillo, ¿no? Decir, oye, chicos, mira, no me siento bien, me voy al banquillo y ahora continúo. Me tomo, casi siempre debido a alguna hipo así inesperada. Y por lo demás, pues bueno, ahora en términos de la musculación, del culturismo, pues ya lo tengo planificado porque ya lo he estado practicando, ¿no? Pero bueno, mi intención es llevar la bomba y el sensor en competición, pero no quiero que se vea. Y en culturismo, pues ya sabes, solo tienes el bañador, que es el único sitio donde puedes esconder cosas, ¿no? Así que bueno, tendré que esconder ahí la bomba y el sensor como pueda para que tampoco se noten mucho. No sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, ese es el plan por ahora, ¿no? ¿Y qué le recomendarías a las personas con diabetes a la hora de hacer deporte? Obviamente siempre tomar precauciones, ¿no? Eso, llevar geles, llevar dextrosa, glucosa, azúcar, un plátano, siempre tenerlo accesible, ¿no? Que eso siempre te puede, digamos, rescatar de llevarte un mal rato, ¿no? Luego, bueno, practicar los diferentes escenarios que se puedan prever de cara a la competición o algo así, pues en plan distancia, intensidad y, bueno, anotar o al menos intentar recordar cómo ha ido la sesión. Algo que yo no he hecho mucho y siempre me he autorregañado muchas veces bueno, pues mirar las gráficas de glucemia, ¿no? O sea, una vez que has entrenado o a posteriori, ¿no? Pues afortunadamente tenemos nuestros dispositivos digitales actualmente que se conectan a todos sitios y el acceso a esas gráficas es muy fácil hoy en día, ¿no? Pero cuando no era tan fácil, que estaba simplemente que solo tenías que conectarlo con el cable al ordenador o algo así, no lo hacía con la suficiente frecuencia. Y creo que se aprende mucho, ¿no? Sobre todo si lo haces en el mismo día y tal. Ahí está, mira, aquí comí esto o hice esto y puedes aprender de cara al futuro, ¿no? ¿Qué más? Sí, intentar eso, obviamente, cuando estás entrenando o haciendo una carrera, tener información sobre tu glucosa en ese momento, creo que es muy importante, ¿no? Porque si estás 6 horas haciendo un ejercicio intenso sin saber nada, probablemente no vaya a ir muy bien. Y también, sobre todo, tomárselo con calma, ¿no? Hay que conocerse a sí mismo. Y también creo que es muy importante también no desilusionarse, ¿no? Todos cometemos errores. Y también las personas que no tienen diabetes, ¿no? La gente que se prepara para carreras de resistencia también tienen malos días y llegan a la competición llegan y pueden llegar también mal, ¿no? Y a una persona con diabetes, pues bueno, la diabetes es, según mi punto de vista, ¿no? Es un factor más muy importante a tener en cuenta, pero que es posible gestionar, ¿no?
Y finalmente, para mí, lo más importante es practicar deporte y divertirse. Pues bueno, Luis, hasta aquí hemos llegado y espero que te lo hayas pasado muy bien, que hayas estado a gusto y nos vemos en un mes otra vez aquí en Personas Imparables. Muy bien, gracias, Óscar. Hasta la próxima. A ti, gracias. Adiós.